Se estima que el 70% de las personas con diabetes experimentan algún tipo de complicación médica en algún momento de sus vidas. Esto lo dicen algunos informes de la Federación Internacional de Diabetes. La diabetes no solo exige un manejo cuidadoso, sino que también plantea la amenaza constante de complicaciones a corto y a largo plazo. De ello hablamos hoy. Un mal control de la diabetes puede tener repercusiones inmediatas y a largo plazo en la salud. A corto plazo, las fluctuaciones en los niveles de azúcar en sangre pueden llevar a episodios de hipoglucemia o hiperglucemia, poniendo en riesgo la salud inmediata. A largo plazo, las complicaciones pueden afectar a órganos vitales, incluyendo el corazón, los riñones, los ojos o los nervios. Entre las complicaciones más comunes se encuentran las cardiovasculares. Las personas con diabetes tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar este tipo de enfermedades cardíacas. La hiperglucemia crónica puede dañar las arterias, aumentando la posibilidad de enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares. Las investigaciones revelan que las personas con diabetes tienen el doble de probabilidades de morir por una enfermedad cardíaca en comparación con aquellas personas que no tienen diabetes. La nefropatía diabética es otra complicación seria que puede surgir como resultado de la diabetes no controlada. Los riñones desempeñan un papel crucial en la eliminación de desechos del cuerpo y el daño renal puede llevar a la insuficiencia renal. Según estudios, alrededor del 30% de las personas con diabetes desarrollan alguna forma de enfermedad renal. Los ojos también son vulnerables a las complicaciones diabéticas. La retinopatía diabética, una enfermedad ocular que afecta a los vasos sanguíneos de la retina, puede provocar la pérdida de visión. Aproximadamente el 28,5% de las personas con diabetes mayores de 40 años presentan signos de retinopatía diabética, según datos también de la Asociación Americana de Diabetes. El daño en los nervios, conocido como neuropatía diabética, puede causar dolor, hormigueo y pérdida de sensación en las extremidades. Este tipo de complicaciones afecta alrededor del 60-70% de las personas con diabetes, según la Organización Mundial de la Salud. No es broma, pero no todo esto son malas noticias. La buena noticia es que muchas de estas complicaciones son prevenibles. Un manejo adecuado de la diabetes, que incluye mantener niveles de glucosa en sangre dentro del rango objetivo, controlar la presión arterial y el colesterol, ayudan a adoptar un estilo de vida saludable y también pueden marcar la diferencia significativa en la reducción del riesgo de complicaciones. Y en eso la tecnología también es una herramienta clave. Hoy, en este sexto y último programa de la primera temporada, hablaremos de todo ello con la doctora Sonia Miravet. Nos centraremos sobre todo en esa visión positiva de las cosas. Visitaremos una vez más la cocina de Elisa para que nos hable de los diversos tipos de fibra y su papel en diabetes. Después recibiremos en el plató una inyección de optimismo en diabetes con la autora de Diabetes Positive, Rebeca Pavón. Viajaremos de nuevo al norte para resolver vuestras dudas sobre tecnología en diabetes y sus usos. Y cerraremos el programa con el ejercicio físico que nos proporciona cada semana Roberto Bonilla, quien nos hablará de la salud mental y el deporte. ¿Empezamos? Arrancamos este sexto capítulo de esta primera temporada de Saludables con Diabetes que hemos dedicado al tema de las complicaciones, recibiendo en nuestro set a la doctora Sonia Miravet, a la que le agradezco que venga desde Barcelona, que esté con nosotros. Sonia, muy buenas. Bienvenida. Buenos días, gracias a ti, Ángel. Gracias por atender la llamada de Saludables con Diabetes. La doctora Sonia Miravet es médico de familia, lo quiero decir bien, en el Hospital de l'Alt Penedès Garraf Baix Llobregat, del Instituto Català de Salud. Dime. En el servicio de atención primaria. Perdón, en el servicio de atención primaria. Hay que dejarlo bien claro. Me corregirán, sí, sí. Vamos a hablar mucho de diabetes tipo 2, vamos a hablar mucho de complicaciones. Muy bien. Y quiero empezar preguntándote por las que son más comunes en consulta. ¿Cuál es el tipo de complicación asociada a la diabetes que más veis los profesionales de atención primaria? Claro. Antes de nada, quisiera decir que las complicaciones de la diabetes tipo 1, tipo 2, es verdad que suelen aparecer a lo largo de la evolución de la enfermedad, ¿no? Y normalmente porque ha habido a lo mejor un mal control metabólico, ¿no? De la glucemia, de los otros factores de riesgo cardiovascular, y no es algo que habitualmente te encuentres, ¿no? Quizá
Sí en el tipo 1, porque ya debuta, ¿no? de forma como una complicación, pero en la diabetes tipo 2 es algo más larvado con el tiempo. Entonces, es verdad que en atención primaria tenemos, además, somos unos privilegiados porque podemos ayudar al paciente a prevenir estas complicaciones, luego lo podemos hablar. Las más comunes que nos encontramos, las que vemos habitualmente, suelen ser, aparte de descompensaciones agudas, ¿no? que también es un tipo de complicación, puede ser una hipoglucemia o una hiperglucemia, solemos encontrar ya complicaciones más cardiovasculares, ¿no? de pequeño vaso o de vaso un poco más grande, ¿no? Pero habitualmente vemos, por ejemplo, pues problemas a lo mejor de retinopatía, problemas de úlceras, ¿no? en los pies, el pie diabético, que se llama, que podemos comentar. Es la complicación que habitualmente vemos igual más y que intentamos también, ¿no? con diferentes mecanismos, prevenir, ¿no? que es la manera de intentar. El objetivo al final del tratamiento de la diabetes no es otro que prevenir estas complicaciones que se van a dar en una parte de los casos a largo plazo, ¿no? ¿Cómo lleváis a cabo esa prevención en el caso concreto de estas complicaciones cardiovasculares? Sí, es importante sobre todo que el paciente tenga presente, ¿no? que en el momento del diagnóstico, quizá no el mismo día, el diagnóstico de la diabetes, pues no deja de ser un impacto, ¿no? que sobre todo cuando una persona se encuentra bien, no tiene a lo mejor ningún síntoma, y de golpe pues en una analítica o en dos, ¿no? pero se le dice, oye, usted tiene diabetes, y en ese sentido hay que hacer pues toda una serie de controles, un tratamiento, hay que cambiar lo que más cuesta a veces, ¿no? que son los estilos de vida. Es difícil. Entonces, quizá en el primer momento del diagnóstico de la diabetes no lo trasladamos, ¿no? así como explicar todas las complicaciones, pero sí en las primeras visitas lo recomendable es poderlo hacer, ¿no? que el paciente sobre todo tome conciencia de que es una enfermedad que igual en este momento nosotros llamamos silente en el sentido que no tiene síntomas, pero que a la larga, si no cuidamos entre todos, ponemos todos los mecanismos para que se puedan prevenir esas complicaciones, pues puede evolucionar. Entonces, yo creo que en ese momento, de la misma manera que les informamos del tratamiento, dieta, ejercicio, fármacos orales, insulina, ¿por qué no? En un momento determinado, se tiene que informar de las posibles complicaciones que puede tener. Y yo creo que es bueno también, nosotros en atención primaria hacemos el despistaje, que se llama, ¿no? el cribado de esas complicaciones. Lo tenemos muy estipulado, o sea, hay que hacer pues, un control anual del fondo del ojo, ¿no? de la complicación que es la retinopatía, y en ese sentido es una vez al año, si no hay lesiones, si no se tiene que hacer más a menudo. Miramos la retina, miramos el pie, hacemos una exploración del pie, ¿no? para que no se convierta en un pie de riesgo. Y también intentamos pues, educar, o ahora está más de moda el concepto de la alfabetización sanitaria y no la educación sanitaria, da igual, la cuestión es que el paciente entienda que hay que prevenir el tema de la retinopatía, el tema del pie diabético, también la neuropatía va muy ligada, ¿no? al pie diabético, luego podemos comentarlo, y después problemas del corazón, ¿no? que hasta hace un tiempo quizá era una de las primeras causas, ¿no? también de mortalidad de las personas con diabetes, que era pues, el infarto de miocardio, ¿no? o el ictus, ¿no? que es otra de las complicaciones que se pueden dar cardiovasculares, ¿no? en la diabetes. Y doctora, ¿y ese mensaje cala? Me explico. Cuando ustedes se sientan con los profesionales, perdón, con los pacientes y están hablando de estas complicaciones, que normalmente son a largo plazo, ¿el mensaje cala en los pacientes o lo ven como muy lejano, puesto que estamos hablando de algo que puede pasar? Pues fíjate, es muy buena la pregunta, y yo creo que depende un poco tanto del profesional sanitario, de la empatía, del énfasis, de la dedicación del tiempo. El tiempo es súper importante, ¿no? A veces decimos, no tenemos tiempo los profesionales. Tenemos tiempo, hay que dedicarle el que el paciente necesite en ese momento. Yo creo que si se hace a tiempo, ¿no? Al inicio del diagnóstico, y con tiempo, es decir, yo creo que el mensaje cala, y sobre todo si lo acompañamos, por ejemplo, del resultado, ¿no? A mí algo que me ha ido muy bien en mi práctica diaria también es decir, vamos a hacer la retinografía, ¿no? que es el mecanismo en el cual miramos. En primaria lo hacemos además sin dilatar la pupila, con una foto, es algo muy cómodo. Y yo les enseño la imagen de la retina, ¿no? para que ellos vean qué estamos buscando en esa complicación. A veces el mensaje cala si tú explicas el por qué se tiene que hacer, ¿no? este despistaje, este cribado, y si le enseñas realmente, mira, pues aquí tienes esta pequeña hemorragia, no hay que hacer nada, pero hay que controlarlo. Si controlamos la glucemia, el azúcar, si vemos que esto va a ir seguramente mejor, hay que dedicarle tiempo. Y yo creo que en ese sentido sí que el mensaje va calando, ¿no?
son conscientes de que si no son en ellos mismos, ven en vecinos, ¿no? en otras personas ven que hay complicaciones. Y en eso hemos evolucionado mucho, ¿eh? Por ejemplo, con el tema de la insulinización, yo me acuerdo cuando empecé la residencia, al inicio de... Claro, casi lo vivíamos o lo planteábamos casi como una amenaza o culpabilizamos, ¿no? Es que fíjate que si no te controlas, igual tendré que ponerte la insulina, ¿no? Y al final yo creo que este mensaje más paternalista de hace unos años lo hemos variado, ¿no? Y en eso sí que intentamos, pues, de forma compartida tomar decisiones y que ellos sean los protagonistas, ¿no? Al final y tengan esa capacidad de autogestión, ¿no? Que habíais hablado también en algún programa. Y por lo que quería preguntar ahora, ¿no? Porque al final está claro que el mensaje oficial es el que el profesional sanitario da, sí. Pero luego el 95% del tiempo restante esa persona está sola gestionando su patología, con todo lo que eso también implica, ¿no? Sí. Sois conscientes también de esta realidad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, además es verdad que necesitamos y pedimos más recursos allá donde podemos, en todos los foros más recursos para poder complementar esta autogestión, ¿no? El paciente hay que formarlo, igual que nos formamos nosotros y nos actualizamos nosotros, hay que formarle y hay que, no sé si educarle, pero sí que por lo menos que tenga una serie de pautas a tener en cuenta, y eso al final requiere lo que decimos tiempo, requiere personal también familiarizado y actualizado en este sentido y capacitado. Y, por ejemplo, la figura de la educadora en diabetes, que es tan importante y que debemos tener también en los centros de atención primaria, realmente no es así, ¿no? Sí que es verdad que tenemos unas profesionales de enfermería súper capacitadas, pero no es lo mismo, ¿no? Que tener una educadora en diabetes que tiene una experiencia, una trayectoria, una formación que ayuda o puede ayudar mucho más a esta educación. Entonces, es importante y tenemos que dedicarle, pues eso, recursos, tiempo y ponerle todo nuestro empeño. Hemos hablado de los riesgos cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en personas con diabetes, esto hay que recordarlo también. Sí. Pero hay otro tipo de complicaciones también, ¿no? Has mencionado, por ejemplo, todas las que tienen que ver, por ejemplo, con los ojos, ¿no? Que es otro de los grandes miedos, ¿no? Sí, sí. Te comento, y antes quería apuntar, porque es verdad que hasta ahora, ¿no? La diabetes tipo 2, la principal causa de muerte era la muerte cardiovascular, a lo mejor la muerte por un infarto de miocardio, por ictus. Y es verdad que esto en los últimos años, hay un estudio muy bonito que nos dice, hace un poco en pacientes de atención primaria, esto es en Reino Unido, pero podría ser extrapolable aquí, y hace una variación desde el 2007, ¿no? Y revisan las causas de mortalidad de las personas con diabetes y las comparan con las personas que no tienen diabetes, del 2007 hasta el 2018. Y ahora la primera causa de mortalidad en este sentido es el cáncer, ¿no? En las personas con diabetes. ¿Pero por qué? Pues porque hemos mejorado mucho también en lo que es tanto la prevención de las enfermedades cardiovasculares como incluso de los tratamientos. Han salido nuevos fármacos que nos ayudan mucho a disminuir, ¿no? Protegen el corazón, el riñón, lo sabemos, y disminuyen también la mortalidad y la morbilidad en ese sentido, que es el hecho de tener más enfermedad. Pero es verdad que sigue siendo una de las causas principales, ¿no? de mortalidad o de sentirse o de estar más enfermo, ¿no? De las personas con diabetes. Y en este sentido es muy importante, pero es interesante, porque es un cambio de paradigma que es muy reciente, se publicó hace muy poco el estudio, ¿no? Totalmente. Pero es verdad que cada vez más, fíjate, pues el cáncer y la demencia en las personas también con diabetes, demencia. Claro. También es verdad que atendemos cada vez a población más envejecida, más compleja, entonces el paradigma va un poco cambiando, ¿no? Pero bueno, sí es interesante tenerlo presente. Y como comentabas tú, es verdad que tenemos el monto, ¿no? De las enfermedades cardiovasculares, que es lo que más nos ha requerido, ¿no? Más atención, y luego están las microvasculares, que afectan no tanto a lo mejor a la mortalidad, aunque también, por ejemplo, en la parte de la nefropatía diabética, pero que siempre afectan a la calidad de vida de la persona con diabetes, ¿no? Una persona, por ejemplo, si hablamos de retinopatía, es la primera causa de ceguera legal prevenible en todas las personas que trabajan a nivel mundial, o sea, en personas de 40 a 70 años, por decirlo así, es la primera causa de ceguera legal. La buena noticia es que la podemos prevenir, como te decía, ¿no? Pues haciendo los cribados con la retinografía, que se hace en atención primaria, está súper accesible y además es muy costo efectivo, ¿no? Está el tema de la neuropatía diabética, que también lo que hablábamos del pie diabético, ¿no? Que es una complicación seguramente poco diagnosticada, poco, no diré estudiada, porque es verdad que se intentan dedicar recursos, pero es verdad que afecta muchísimo, como comentaba, la calidad de vida, ¿no? Y luego está la nefropatía diabética, que es una complicación muy importante, que está muy relacionada también
con el corazón, ¿no? Hay llamamos el eje cardiorrenal, cada vez, ¿no? Tenemos más información de que son dos órganos que están súper conectados, que cuando uno de ellos no funciona bien produce alguna alteración en el otro y hay que tenerlo, ¿no? muy, muy presente. Para poder prevenir todo esto es muy importante estar siempre en normoglucemia, ¿no? Sí. Yo creo que es el momento ahora quizás de recordar Sí. qué es normoglucemia, que a veces también tenemos que sí. hacer un poco esta labor de divulgación, es decir, mantener la glucemia a raya, ¿no? Sí, es súper importante para prevenir las complicaciones, es decir, además los estudios ya desde hace muchísimos años nos dicen que debemos bajar la glucemia y eso, por ejemplo, bajar un punto, un 1%, la hemoglobina glicada, ¿no? Que es el parámetro con el que nosotros medimos cómo has estado en los últimos 3 meses, es una media, ¿eh? Y cada vez a lo mejor está, bueno, nos tenemos que centrar más en otros valores, la variabilidad, que no la glicada, pero cuando vemos la hemoglobina glicada, este parámetro que nos deja, si bajamos un 1%, podemos bajar hasta un 14% las complicaciones, por ejemplo, del infarto, y bajamos hasta un 30-40% las complicaciones que decimos microvasculares, es decir, el tema de la retina o el tema del riñón. Con lo cual, el control glucémico es vital, ¿no? Siempre hablamos de que los pacientes tienen que tener objetivos adaptados también a la situación personal, ¿eh? No es lo mismo una persona con un reciente diagnóstico, por ejemplo, de diabetes tipo 2, le vamos a pedir que vaya a la normalidad casi, sin causar hipoglucemia, pero tenerlo en lo más próximo a la normalidad, porque le quedan muchos años de vida y tiene que vivirlos con calidad. Y no es lo mismo una persona con diabetes tipo 2 frágil, en la que vamos a adaptar esos objetivos de control. Antes decíamos menos de 7% de hemoglobina glicada para todo el mundo. Ahora lo vamos ya no individualizando, sino personalizando y en función del momento, ¿no? Pero sí que cuando te levantas tú tienes que estar entre 80 y 130 de glucemia basal y eso más o menos es lo que... Y durante el resto del día tenemos que estar en torno a 180, en algunos casos más, pues 200 sería... es verdad que para los pacientes con diabetes tipo 1 los valores pueden ser similares, pero es verdad que el control tiene que ser también más óptimo, ¿no? Y en este sentido son los parámetros que manejamos. No solo la glucemia, también se ha visto que en las complicaciones, lo que es el control de los lípidos, del colesterol, lo que es el control de la presión arterial, dejar de fumar, que es algo que es verdad que ya no es controles, vamos a subrayarlo, o no lo dejo, dejar de fumar, o sea, es lo que también tiene más impacto, ¿no? En la prevención de las enfermedades cardiovasculares, tanto macro, ¿no? Corazón, como micro, como riñón, ¿no? Entonces, dejar de fumar. Y después el resto, mantener el peso, por ejemplo, ¿no? La obesidad. Es verdad que siempre lo hemos tenido, bueno, como un factor de riesgo, como algo más del estilo de vida de la persona, ¿no? Que es más sedentario, que tiene mucho aporte de calorías en su dieta, en su alimentación, pero no es así. O sea, la obesidad es un problema, es una enfermedad crónica, inflamatoria, metabólica, que produce toda una serie de consecuencias, ¿no? Y que tiene factores de riesgo común con otras complicaciones. Es importante tenerlo muy presente. O sea, hemos cambiado también los profesionales y hemos ido de un enfoque más dirigidos a bajar el azúcar, incluso los fármacos que comprobamos o que analizamos, bajar el azúcar, a intentar ir y ver también el tema del peso, ¿no? El tema del peso y el resto de factores para intentar tener un control más global del resto de factores de riesgo cardiovascular. Sonia, al principio de la conversación hablabas del gran esfuerzo que estáis haciendo para la prevención y de la posibilidad de herramientas. Si hay una herramienta que tenéis al alcance últimamente es la tecnología. Sí. ¿Cómo se está ayudando la tecnología en atención primaria a poder reducir esas complicaciones? Sí. Yo creo que la tecnología es nuestra gran aliada, tanto de los profesionales sanitarios como de los pacientes. Es verdad que requiere formación, capacitación, pero además es que es una herramienta que nos permite tener datos reales, poder empezar, por ejemplo, una conversación con el paciente y no pensar, bueno, ¿cómo estás? O con signos indirectos. No, tenemos toda esta información. Es importante el poderlo contrastar. Es verdad que a veces nos puede llegar a obsesionar, ¿no? Los datos, pero no, yo creo que es una herramienta súper útil, ¿no? Por ejemplo, ahora en la atención primaria y con la diabetes tipo 2 es verdad que se está implementando ya que haya posibilidad de tener una monitorización continua, ¿no? de glucosa en los pacientes con diabetes tipo 2 que lleven, es verdad, múltiples dosis de insulina, que tengan que hacerse pues, 6 punciones o más al día, con lo cual la monitorización nos va a permitir tener esos datos, aliviar también no solo el dolor de la punción, sino ver tendencias, ¿no? Tener un sistema también de alertas que nos permitan modificar comportamiento, porque al final yo recuerdo hace muchos años, ¿no? Cuando
o damos todavía con la glucemia capilar, ¿no? Y decimos, bueno, mira, al final, si tú te haces las punciones es para intentar que hagas algún cambio, ¿no? en la siguiente dosis de insulina que tienes. Si no, no tiene demasiado sentido simplemente para registrar en una libreta, poner el número, ¿no? Si no te va a hacer ningún cambio, ¿no? Y en esa idea de la autogestión de la persona con diabetes es muy importante contar con esa tecnología, ¿no? Otra herramienta que está también y se está implementando cada vez más, y yo creo que va a ser muy necesario, ¿no? Es, por ejemplo, los bolígrafos, las plumas inteligentes, ¿no? que además se pueden reutilizar y que la idea es pues, colocar en el cartucho de insulina y nos ayuda mucho, por ejemplo, a tener en cuenta el tema de la adherencia al paciente, ¿no? La persona con diabetes y cualquier enfermedad crónica es muy importante que se adhieran al tratamiento, ¿no? Que no se olviden, por ejemplo, pasa en las personas con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, pero pasa que hay algún olvido de alguna dosis de insulina, no recuerdo si me la he puesto, si no, cuántas dosis, a veces no se ajustan los horarios tampoco, ¿no? Y los bolígrafos inteligentes nos permiten, los smart pen, que llaman, nos permiten tener en cuenta esto, ¿no? La dosis, la hora en la que se ha administrado la última inyección, ¿no? de insulina. Y esto nos permite, pues como decíamos, tener esa información y que nos permite también actuar tanto al paciente como a los profesionales, ¿no? Es importante y además tenemos evidencia y estudios, ¿no? Sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, en los que se ve que las personas que utilizan estos dispositivos vemos que están mayor tiempo, el tiempo en rango que decimos, es decir, durante el día tienen más proporción de horas con un buen control metabólico. ¿Por qué? Por eso, porque tienen esa información, se adhieren al tratamiento y permiten realizarles cambios en el momento en que se necesita, ¿no? La verdad es que es un privilegio, ¿no? Y al final, cuando tienes esta oportunidad ahora, ¿no? Y comparas cuando pues hace 20 años tú ibas con la libreta, ¿no? El paciente, ¿no? Ostras, es una oportunidad que no podemos dejar escapar y debemos también capacitarnos, ¿eh? Algunos médicos a veces nos cuesta, ¿no? el tema de la tecnología, pero yo creo que al final cuando empiezas y ves el impacto que tiene, tanto para ti como para el paciente, porque ya vas con datos sólidos y no con la evidencia, ¿no? O con la experiencia, eso nos da muchos resultados positivos en salud. Sí. La introducción de la tecnología en atención primaria es muy reciente. Sí. Tengo curiosidad de saber cómo lo estáis gestionando, cómo está siendo. Sí. Entiendo que es lento ese ingreso, ese progreso, pero... Sí. La implementación es verdad que además las distintas comunidades autónomas también se ha gestionado de forma diferente, ¿no? Luego podemos hablar de equidad pero bueno, todos estamos en la línea, ¿no? Y sí que es verdad que, claro, estas herramientas, ¿no? se prescriben habitualmente en los centros hospitalarios, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante esa relación y ese establecer un impacto positivo para el paciente, ¿no? Coordinarnos los diferentes ámbitos asistenciales para poder tener esa formación. Ahora estamos en fase de formación y capacitación de los profesionales de atención primaria. Seguramente, al menos en nuestra comunidad, empezaremos con centros, ¿no? Y con profesionales piloto en el sentido de decir cuál es la mejor estrategia para formarnos y formar a nuestros pacientes y luego poder hacer toda el despliegue, ¿no? Como debe ser en el resto, ¿no? Entonces, es algo que estamos cogiendo con muchísimas ganas. Vemos que realmente ya no es el futuro, es el presente y además en los pacientes con diabetes tipo 1 ya lo teníamos desde hace tiempo, ¿no? Y sabemos que es cómo debemos avanzar. Y yo creo que en breve, vamos, la mayor parte de pacientes con diabetes tipo 2 de momento que están con tantas dosis de insulina, pues se van a beneficiar, seguro. Sonia, para ir terminando y volver otra vez al campo de las complicaciones, hemos hecho un viaje importante, sí. Me gustaría centrarme en esta última parte, en el tema de la prevención. Hemos hablado de la educación, evidentemente con la tecnología también sí. Hay una capacitación para prevenir esas complicaciones importante, pero el estilo de vida... Sí. El estilo de vida, que es una de las cosas que quizás os cuesta más cambiar. Nos cuesta, ¿no? más, totalmente. Y además, yo creo que aquí tenemos que hacer también nosotros autocrítica, ¿no? Los profesionales sanitarios. Nosotros recomendamos alimentación, porque dieta es una palabra, ¿no? Que parece temporal. Nosotros recomendamos alimentación y recomendamos ejercicio, pero no solemos prescribirlo. Hay una diferencia enorme, porque muchas veces, hasta ahora, sacábamos la dieta, el papelito, ¿no? O decíamos, bueno, pues camine. Las recomendaciones son las recomendaciones, pero hay que ir como profesional sanitario un paso más allá y hay que aprender a prescribir dieta, alimentación y ejercicio, ¿no? Es vital, es decir, la ADA, ¿no? Que es la Asociación Americana de Diabetes, que es como, bueno, pues nuestra guía, ¿no? En ese sentido,
Hay una imagen muy buena de la última actualización que nos dice, es como si fuera el pilar, como el Partenón, ¿no? Y hay 4 pilares y el sustento, la base, es educación sanitaria en estilos de vida, es decir, alimentación, ejercicio. Luego hay 4 pilares para la prevención de las complicaciones. Uno de ellos es, lo hemos hablado, el control glucémico, el otro el control del colesterol, de los lípidos, el otro el control de la presión arterial y el resto es el tratamiento farmacológico. Y en el tratamiento farmacológico es verdad que ya tenemos evidencia en nuevos fármacos que nos ayudan a disminuir esa mortalidad, a disminuir las complicaciones y por lo tanto son los 4 pilares para conseguir, ¿no?, la prevención, la prevención siempre, ¿no?, pero si no retrasar por lo menos lo máximo que se pueda las complicaciones, ¿no? Entonces, dieta y ejercicio, y hay estudios que nos dicen que es verdad, pero que nos cuesta mucho el llegar a prescribir, y lo sabemos por nosotros mismos que cuesta mucho también cambiar un estilo de vida, no es fácil, ¿no? Pero ahí tenemos que poner también nosotros muchísimo empeño. Pero cuando hablas de prescribir, ¿a qué te refieres exactamente? Pues mira, sí, prescribir, porque a veces la recomendación que nos dice, oye, 150 minutos de ejercicio físico a la semana, de una intensidad moderada, ¿no?, ejercicio aeróbico, es decir, ve a pasear y al ritmo en el que vas hablando y vas perdiendo un poco la capacidad, ¿no?, de hablar y caminar. O sea, tiene que ser un ejercicio, eso nos dicen, pues 30, 45 minutos al día, al menos 3, 4 días a la semana, 150 minutos a la semana y luego alternar con 2 o 3 días a la semana también de ejercicios de fuerza. Siempre hablábamos del caminar, ¿no?, el hacer un ejercicio, pero ahora ya se conviene, y más en pacientes mayores que tienen que tener, ¿no?, masa muscular también, ejercicios también de fuerza y combinarlo. Eso es una recomendación. Pero la verdad es que al final tendría que salir con la receta, es decir, personalizado, ¿no? Personalizado, ¿no? Y claro, además decimos lo mismo a un paciente que a lo mejor es corredor, a lo mejor es nadador, no lo sé, ¿no?, que tiene ya un ejercicio activo. Primero hay que ver qué está haciendo y luego personalizarlo. Y ya empezamos a tener herramientas, ¿no? Hay algoritmo, el de la red GEDAPS, hay un algoritmo de estilos de vida. Eso siempre hablábamos de fármacos, ¿no? Ya no hay algoritmo que te dice, vamos a adaptar alimentación, ejercicio y en función del condicionante clínico de cada paciente lo vamos a adaptar. Pero ya empezamos a ir por esa línea. Pero yo me refería, cuando digo prescribir, me refiero casi a hacer la receta de 1 cada 8 horas, pues 3 días a la semana, esto y esto y esto. Y la tecnología ahí también nos ayuda, porque mucha gente tiene, ¿no?, el contador de pasos en el móvil hay que ir por esa línea, creo. Y en cuanto a alimentación, entiendo que la dieta mediterránea. La dieta mediterránea y sobre todo baja en sal, seguramente la dieta DASH, que le llaman también, pues baja en sal para intentar parar esa presión arterial, ¿no?, que a veces se eleva. Baja en sal, en grasas saturadas, pero la dieta mediterránea es muy buena apuesta para poder tratar, ¿no?, y también de forma global. Además tiene mucha evidencia, ¿no?, a nivel de reducción de morbimortalidad, que es lo que nos importa. Doctora Miravet, Sonia, muchísimas gracias por venir a Saludables con Diabetes y a darnos toda esta cantidad de mensajes que yo creo que hoy nos llevamos una mochila cargada para prevenir esas complicaciones. Ha sido un placer. Muy bien, gracias a ti. Y te voy a invitar a ti y a todos nuestros espectadores a que se queden pendientes del siguiente espacio, donde vamos a hablar de dieta mediterránea, vamos a hablar de alimentación con Elisa Escorihuela, nos vamos a ir hasta su cocina, porque allí ella hoy nos va a hablar de la importancia de las fibras, de incorporar fibra en nuestro día a día, en nuestra alimentación, en la composición de nuestras recetas. Hola Ángel y amigos de Saludables, me pilláis en la cocina con un montón de propuestas. Estaba tratando de buscar un tema para hoy y creo que, vamos, no puede ser otro que hablar de la fibra, pero cuán importante es la fibra en nuestra alimentación. Así que quédate porque hoy te voy a contar cuáles son los tipos de fibra que existen y una receta para que lo apliques y las consumas todas para estar lo más saludable posible. Pues como os decía, os voy a hablar de la fibra, que es un componente fundamental en nuestra alimentación. La fibra es una sustancia vegetal que es prácticamente indigerible en nuestro tracto digestivo, que tiene multitud de cualidades para nuestro organismo. Pero háblanos de sus propiedades. Pues Ángel, la fibra tiene multitud de propiedades. Mira, la primera y la que conoce todo el mundo es que nos ayuda a mejorar nuestro tránsito intestinal. Pero es que además, para aquellas personas que quieren perder peso, nos ayuda también a regular nuestra saciedad. ¿Qué por qué? Pues porque tiene algo maravilloso y es que nos ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Pero no solo eso,
también ayuda a regular el colesterol sanguíneo y encima una de las propiedades maravillosas que tiene es que también es preventivo del cáncer de colon porque produce un efecto escoba en nuestro colon. ¿Y qué tipos de fibras hay en los alimentos? Pues Ángel, vamos a encontrar 3 tipos de fibra fundamentalmente. La fibra soluble, que está principalmente en las verduritas, en las frutas y como su nombre indica, es una fibra que lo que hace es captar un montón de moléculas de agua a su alrededor y lo que hace es crear como una sustancia gelatinosa en la cual se embeben los nutrientes, de manera que estos nutrientes se van a absorber de una manera más sostenible. Por otra parte, tenemos la fibra insoluble, que realmente es aquella que nos ayuda a ir al baño. ¿Por qué? Porque lo que va a provocar es que se den unos movimientos que se llaman peristálticos que hacen que avance el bolo fecal y esa es la que nos ayuda a ir al baño y nos ayuda también a arrastrar esas sustancias cancerígenas que pueden quedarse en nuestro bolo. Pero últimamente se ha descubierto otro tipo de fibra que se llama la fibra MAC. La fibra MAC es una fibra que es accesible para nuestra microbiota, es decir, que es comidita para los bichitos que viven en nuestro colon y que es muy beneficiosa porque cuando estos bichitos se comen este tipo de fibra, lo que va a pasar es que van a generar unos metabolitos como el butirato que son muy beneficiosos porque son anticancerígenos y encima antiinflamatorios. O sea, imagínate qué importante es la fibra para nuestra salud. Bueno, amigos de saludables, tenemos aquí preparada una ensalada rica en fibra, pero no solo en un tipo de fibra, ya sabéis, en los 3 tipos de fibra que encima de ser sanísima y ayudarnos a nivelar esos niveles de colesterol, el azúcar, a tener una mayor saciedad, es que, vamos, vais a alucinar porque vamos a combinar legumbres con fruta, con hortalizas, con semillas, bueno, riquísima y con todos los tipos de fibra. Así que vamos a por ello porque nuestro ingrediente principal, ¿cuál va a ser? Un ingrediente que a mí me encanta, que son las legumbres, que por una parte tienen proteínas de origen vegetal, tienen carbohidratos de absorción lenta. ¿Y por qué tienen carbohidratos de absorción lenta? Pues porque tienen fibra, nuestra fibra insoluble que encontraremos hoy en nuestra ensalada. Por otra parte vamos a tener la manzana. La manzana tiene pectinas, que son fibras solubles y además también contiene fibra MAC, la que es accesible para nuestra microbiota, al igual que la cebolla, el ajito, y encontraremos mucha más fibra en las zanahorias, en la rúcula. Así que vamos, manos a la obra, porque esta receta además es de esa de 5 minutos, porque te voy a permitir comprar las legumbres en el supermercado, que sepas que es un buen procesado, que muchas veces hablamos de los alimentos procesados, pues que debemos reducirlos, pues justamente las legumbres en conserva son uno de esos que nos va a encantar. Así que, sin esperar más, vais a ver esta receta que es súper rápida. Vamos a utilizar unas lentejitas, ¿vale? Las lentejas cocidas, que si tú tienes tiempo, por la noche puedes ponerlas a hidratar. La verdad es que la mayoría de las lentejas que venden hoy ya las puedes hacer directamente. Vamos a poner un poquito de rúcula, luego lo mezclaremos todo porque vamos a hacer además un aliño riquísimo y súper cítrico. Vamos a buscar un pelador porque vamos a necesitar pelar nuestras zanahorias, que además sabéis que son ricas en betacarotenos. Pelamos. Fijaros qué maravilla de colores vamos a tener en nuestra ensalada. Además, hay que pensar también que muchas personas hoy en día comen en el trabajo y que esta ensalada puede ser un recurso estupendo para llevar en tu tupper. Que a mí a veces me da mucha pena ver los tuppers que veo por ahí en Instagram, etcétera, etcétera, que os lleváis un tupper de pasta con atún y pensáis que eso es saludable. Pues no, hay que meter más legumbres, muchas más legumbres, que sean por lo menos de 2 a 4 veces a la semana su consumo. Antes decíamos que un poquito menos, pero la verdad es que son muy interesantes para nuestra alimentación y además nos ayudan a reducir un poquito esa proteína de origen animal que realmente consumimos en exceso. Pues añadiríamos nuestra zanahoria, que luego ya va al gusto, porque luego perfectamente podríamos poner
cualquier otra verdurita. Vamos a añadir la cebolla, que es una de esas verduras que tienen esa fibra MAC, que es la que las bacterias de nuestro colon se van a pegar un festín y crearán esas sustancias maravillosas que van a proteger no solo nuestro intestino, sino que debemos de pensar que si nuestro intestino está equilibrado, al final lo que vamos a hacer es potenciar nuestro sistema inmune y de él dependen pues nuestra salud principalmente. Venga, aquí ya tenemos casi, añadiríamos nuestra cebollita, que también al gusto la podéis poner. Cebolla morada si os gusta más picante, podéis poner una cebolla más tierna como esta, una cebolla dulce, y añadiríamos la manzana. La manzana ya la vamos a poner un poco, a mí me gusta ponerla decorativamente, luego ya vosotros para llevar en vuestro tupper podéis hacerlo como queráis. Y la manzana también, la que queráis. Que sepáis que la manzana es una de esas frutas que nos preguntan mucho, pero la manzana estriñe. Claro, estriñe si tú te la tomas pelada, pero sin embargo, si te la tomas con piel, te va a ayudar justamente a mejorar ese tránsito intestinal, porque es justo en la piel donde está esa fibra insoluble que tanto nos interesa también. Mirad, esto es una chorradita, pero que a mí me gusta mucho, podéis hacer un abanico a la hora de presentarla y queda ideal. Eso nos lo podemos poner esto aquí y ahora cuando añadamos nuestro aliño, nuestros frutos secos, que poquito se habla de los frutos secos y de las semillas, que tienen un montón de nutrientes. Tendremos que hablar de ello, Ángel, en alguna ocasión. Vamos a ver lo que nos falta. Amigos de Saludables, nos falta hacer el aliño. Para el aliño vamos a aprovechar también el ajo, que es rico en fibras MAC. Nada, picarlo un poquito. Y ahora, una vez picadito, lo vamos a poner en un bol. Vamos a añadir un poquito de hierbabuena que le va a dar un frescor al plato tremendo. Así que ya listos para preparar el aliño, mira, vamos a picar ese ajito, que si no te gusta el ajo lo que puedes hacer es añadir un poquito más de cebolla y listo, o cebollino, que también queda fenomenal, o incluso los rabitos de las cebollas tiernas también queda estupendo. Un tip para aquellos que lleváis el tupper al trabajo. Nunca, nunca, nunca hay que llevarse el tupper con el aliño o el aderezo ya puesto. Siempre a última hora te lo llevas en un cacharrito aparte, cerradito, y a la hora de consumirlo lo añades y listo, por seguridad alimenticia. Sigo, que me enredo yo con todas estas historias que me encanta contar. Ya tenemos el ajito. Vamos a coger un bol y en un bol pondremos nuestro ajo. Vamos a buscar por aquí unas hojitas de hierbabuena, que esto huele que alimenta y le van a dar mucha alegría a este plato. Y también poco también se habla, Ángel, de las hierbas aromáticas, sobre todo en seco, cómo nos pueden ayudar a subir, pues discretamente, pero sí interesantemente, los niveles de calcio, porque tienen muchísimo, muchísimo calcio. Mira, un poquito de hierbabuena, también al gusto, porque si quisierais poner un poquito más, pues un poquito más. Limoncito, limón, lima, algo cítrico, incluso con naranja, queda genial. Mira, ya tenemos, ha caído tener cuidado, una semillita. Y ahora ya pondríamos nuestro aceite de oliva, si es virgen extra mucho mejor, que sabéis que tiene más vitaminas. Y ya lo tendríamos prácticamente listo. ¿Qué nos faltaría? Nuestras semillas y frutos secos, que son maravillosos, ricos en omega 3 y además las semillas son ricas en calcio y ácido fólico. Intenta añadirlas a tus platos porque te van a quedar genial. Entonces vamos a añadir un poquito de semillas por aquí. Vamos a acabar de decorar nuestro plato. Y antes de que se me olvide, si quieres puedes poner un poquito de pimienta. Y venga, un poquito de sal, pero un poquito de sal
que ya hemos hecho un aderezo que es perfecto para poco a poco ir reduciendo el consumo de sal. Que sabéis que la sal perjudica nuestro sistema cardiovascular y consumimos mucha sal, ya no de la que añadimos en casa, sino de todos los productos procesados que compramos. Así que moderación, buenos alimentos, mucha fibra y a disfrutar de nuestra cocina. Como saben, incorporamos Saludables con Diabetes siempre los testimonios de personas que tienen diabetes para acercarnos un poco más a ellos. Y en este caso a una historia que espero que nos inspire un poco a todos, ¿no? Porque además ella pone un positivo por delante de todo lo que hace. Ella es Rebeca Pavón y está con nosotros. Rebeca, muchísimas gracias por venir a Saludables con Diabetes, por aceptar la invitación de este humilde periodista. Para conocerte yo un poquito más y aprovechar que también te conozca un poco más la audiencia. ¿Tú eres una persona con diabetes tipo 1? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Cómo fue el diagnóstico? Sí, bueno, hace como unos 13, sí, poquito más. Con 18 años creo debuté. Tengo un poco de dudas porque es como, tengo lagunas sobre eso, pero bueno. Recuerdo que mi diagnóstico fue un poco curioso porque a priori me diagnosticaron tipo 2, una diabetes tipo 2. Entonces estuve como, bueno, pues un año más o menos con pastillas, con una medicación que, bueno, no me pertenecía porque mi caso era un claro caso de tipo 1. Y bueno, recuerdo que hubo un día que me encontraba especialmente mal y al final, no sé si me mandaron o fui yo por mi cuenta, pero fui al hospital, fui a urgencias y ingresé con unos 600 y pico de azúcar. Sí, nunca he llegado a estar ingresada, bien es cierto, pero sí que bueno, yo entré ese día y de repente salí con insulina, con agujas y con una vida totalmente nueva. Entonces fue un poquito, Shock, ¿no? un poquito traumático. Fue traumático, pero bueno, por otro lado fue un poco liberador a la vez porque yo necesitaba saber qué me pasaba y poder ponerle fin, o sea, ponerle remedio, ponerle medicación, ponerle tratamiento y decir, bueno, a partir de ahora, vale, tengo esto, es un shock, pero puedo empezar a tratarme y puedo empezar a encontrarme bien. ¿Encontraste respuestas a tus preguntas? Sí, tardaron un poco, Ya pero las creo. encontré finalmente. Sí. ¿Y cómo estás hoy? Es decir, hoy, ¿cómo es tu vida con diabetes pasado este tiempo? Bueno, pues fíjate, al principio pensaba que me quedé un poco descolocada porque yo no sabía cómo iba a cambiar mi vida, cómo iba a ser a partir de ahora, si podría seguir haciendo lo que me gustaba hacer. Y ahora, después de 13 años, puedo decir que mi vida es a nivel viajar, trabajar, hacer cosas cotidianas prácticamente igual. Sí que es verdad que la gestión de esos viajes, de ese trabajo, de esas comidas es diferente, evidentemente, a la que puedas tener tú, a la que pueda tener una persona que no tiene diabetes, pero al final me he dado cuenta de que con actitud y con ganas mi vida no ha cambiado tanto, por lo menos. Ahora hablaremos de tu Sí. vida, de esos viajes, porque me gustaría que nos dijeras a qué te dedicas, para entender un poquito por qué tu vida es así de movida. Sí, a ver, yo llevo una firma de caballero de ropa, una firma francesa. Y bueno, soy la responsable de la firma, entonces viajamos mucho a Francia, en fin, tengo un puesto con relativa responsabilidad y a veces se hace un poco complicado gestionar una cosa y otra. Y te has convertido en los últimos tiempos en una de las personas con más influencia, lo que conocemos como un influencer, Sí. Esas etiquetas que ponemos, pero vamos, una cuenta social de... ¿Cómo nace la inquietud de decir, bueno, voy a contar lo que me está pasando en las redes sociales? Pues mira, precisamente lo que te decía antes de trabajo, yo siempre he ido muy, muy a tope en lo laboral. O sea, empecé a trabajar prácticamente con el debut y siempre he trabajado 40 horas, he tenido turnos partidos, he tenido turnos súper complicados y nunca me he parado a decir, bueno, me planteo hacer esto. Entonces, de repente llegó la pandemia y fue como, oye, ¿y sí, ahora que tengo el tiempo? ¿Y si hago esto? Pero fíjate, yo creé la cuenta con quizá más una intención de algo para mí, algo terapéutico para mí. Hablar de ello, bueno, como una especie de diario, no sé, no lo hice con la intención de influenciar a nadie ni de convertirme en nada. Eso es algo que luego ha venido y yo estoy encantada, pero no era mi principal objetivo. Y nada, de repente paré y dije, oye, voy a hacerlo, a ver qué tal. Yo hasta ese momento no seguía a nadie con diabetes, no sabía que existían ya cuentas relacionadas con ello y no tenía, o sea, es que había incluso gente que no sabía ni que tenía diabetes porque yo, no es que sea un tema tabú para mí, pero
es algo de lo que tampoco necesitaba ni necesito hablar, más allá de redes. Fuera de ese espacio tampoco, o sea, si me preguntan hablo de ello, pero tampoco voy, ¿sabes?, diciendo que tengo diabetes. Entonces fue en ese momento que dije, va, adelante con ello. Y surgió así. Y a la cuenta la bautizas como diabetes positive. Sí. ¿Por qué diabetes positive? A ver, yo quería que desde el principio, viendo simplemente el nombre de la cuenta, supieses qué ibas a encontrar, qué tipo de contenido ibas a encontrar ahí. Entonces, por un lado, diabetes porque es mi enfermedad y positive porque es la forma en la que yo bueno, pues gestiono mi diabetes y en general todas las trabas de la vida. Explícame un poquito más eso si puedes. Es decir, ¿qué es gestionar positivamente la diabetes? Porque yo creo que eso es un mensaje muy interesante que igual es necesario compartirlo. A ver, yo es que creo que vivir es esto. Quiero decir, la vida es cosas buenas, pero también son cosas malas. Lo que pasa es que a veces pues piensas que a ti no te va a pasar, en fin, ¿no? Lo típico, y de repente te pasa y dices, ostras, ¿y ahora qué? Pero es que vivir es esto. Entonces, dentro de todo esto, creo que la forma en la que afrontas este tipo de cosas, enfermedades, cosas más graves todavía, enfermedades peores, marcan la diferencia. Yo evidentemente no quiero tener diabetes y si me preguntas ahora que pides un deseo sería poder curarme, evidentemente. Pero como no puede ser a día de hoy, pues he decidido, bueno, pues tratar de entenderla, informarme, llevarlo lo mejor posible y no hacer de un problema algo más grande. Está claro que es algo importante, pero creo que no va a cambiar nada que me lo tome bien o que me lo tome mal porque va a seguir estando ahí. Entonces, llorar todos los días, preguntarme por qué a mí, entrar en esos bucles, tampoco creo que me vaya a reportar nada positivo. Entonces, siempre he intentado tener una visión positiva de todo, incluso antes de tener diabetes. Y cuando me lo diagnosticaron, pues dije, bueno, pues otra piedra más en la mochila, adelante con ello y vamos a por todas. ¿Qué es lo que podemos encontrar en tu cuenta? ¿Tu día a día? ¿Tus experiencias? Sí, un poquito de eso, ese aporte de positividad, un poco de humor, porque yo hago también mucho humor de circunstancias que, bueno, a priori son un poco complicadas, pero al final, bueno, pues me las tomo así, ¿no? Y un poco lo que es mi día a día con diabetes. Trabajar con diabetes, viajar con diabetes, comparto comida, recetas que me encanta cocinar, comparto también experiencias, un poco, no sé, lo que se me pasa por la cabeza, cualquier pensamiento, cualquier cosa que creo que pueda ser útil para el que está al otro lado de la pantalla, está consumiendo mi contenido, o para personas, por ejemplo, que acaban de debutar, ¿no? Porque eso es algo que mucha gente me escribe y yo personalmente cuando debuté en diabetes hubiese agradecido tener ya no mi cuenta, ¿no? Cuentas en general dedicadas a la diabetes que te digan, pues, o te orienten un poco sobre lo que viene ahora, cómo va a ser tu vida, cómo va a cambiar, cómo no va a cambiar, un poco saber a lo que te enfrentas porque de repente te encuentras con un diagnóstico y nada más. Y es como, ¿y ahora qué? Por ahí va mi siguiente pregunta. Hay una parte íntima que es probablemente la de los comentarios, la de la gente que interactúa contigo, esa comunidad que existe. Pero en líneas generales, ¿cuál es esa relación que tienes con esa comunidad? ¿Qué te demanda? ¿Qué te pide? ¿Qué te cuenta? A ver, al final creas incluso un vínculo súper positivo, muy bonito. Yo a veces leo mensajes y de verdad que hasta me emociono porque me escriben muchos padres también, de nenes pequeños, incluso de bebés, y dices, ostras, ¿ves? Esta es la parte en la que pienso, vale, podría haber sido peor en el sentido de, bueno, yo debuté con 18 años, he vivido 18 años sin toda esa parte de pinchazos y demás, y como que eso que me llevo, ¿no? Pero hay gente que o sea, que prácticamente con meses ha debutado y dices, ¿cómo gestiono esas cosas de un bebé que no se queja, que no sabe? O sea, me parece súper complicado. Entonces yo tengo una comunidad, afortunadamente, vamos, súper bonita, de gente maravillosa, que me escribe para agradecer lo que hago, que eso es importante, porque a veces dices, bueno, ¿está sirviendo de algo? Y saber que sí es súper reconfortante. Luego la gente pues pregunta, ¿no? Tiene dudas un poco porque muchas veces, pues es lo que te decía antes, se encuentran con un diagnóstico y nada más. Creo que hace un poquito de falta o más falta ese acompañamiento psicológico a veces, ¿no? Sentir pues esa calidad humana de decir, vale, alguien que me entienda. Entonces, no es porque te alegres que alguien esté en la misma situación, pero es verdad que el saber que hay gente que está pasando por lo mismo o que ha pasado por lo mismo te reconforta y te hace sentir pues como, no sé, más arropado.
Uno de los contenidos que más podemos encontrar en tu cuenta tiene que ver con tus viajes, ¿no? El viajar, que entiendo que es una de las cosas que más te gusta hacer. Me encanta. ¿Por qué decidiste contar en tus viajes y cómo son tus experiencias? ¿Qué es lo que le compartes a la comunidad? Sí, a ver, para mí viajar es terapéutico. O sea, es algo que ya hacía antes y que creo que desde que tengo diabetes hago todavía más. O sea, ahí tienes la prueba de que puedes seguir haciéndolo. Y hago viajes de todo tipo. Me quedo dentro de España, me quedo cerca, voy fuera, cojo aviones, quiero decir. Al final es más aparatoso, es más tedioso. De hecho, en uno de los últimos viajes yo pensaba entre mí, jolines, o sea, qué envidia me da la persona con la que viajo, que va con lo puesto, que no se preocupa de tal, y yo estaba, que si agujas, que si me quedo corta, o sea, y al final dices, madre mía, a veces sí que es verdad que hay un punto que es un poco desmotivante, pero hay que aceptar que, bueno, pues es lo que hay y que cuanto más preparado vayas, mejor. Entonces yo, por ejemplo, a la hora de viajar, lo que siempre aconsejo, yo soy muy exagerada, pero prefiero que me sobre a que falte. Yo me siento cómoda sabiendo que llevo 2 Coca-Colas en la mochila, aunque me pese la mochila, sabiendo que llevo geles, pastillas de glucosa, que llevo varios sensores de recambio, que llevo un glucómetro por lo que pueda pasar. Porque sí que es verdad que gestionar una hipoglucemia o una hiperglucemia en casa es más fácil, pero si te pilla en un país extranjero, te pilla por ahí, pues es más difícil. Pero no creo que haya que renunciar a ello. De hecho, yo no he tenido ninguna experiencia así preocupante en ningún viaje respecto a la diabetes. Si este programa lo hubiéramos hecho hace 10 años, no te preguntaría por tecnología asociada a la diabetes, sería menos habitual, pero claro, lo estamos haciendo en el 2024 y evidentemente la tecnología está muy presente, tanto para esos viajes de los que hablas como, me imagino, para tu día a día. Me gustaría conocer cuál es tu relación con la tecnología, cómo te llevas con ella y qué ha cambiado. Yo soy un poco pez para todo ese tema, pero sí que es verdad que, de hecho, muchas veces me preguntan por esas cosas y digo, a ver, ahí sí que no puedo decir porque me pierdo. Pero bueno, respecto a hace 13 años, cuando debuté, sí que han habido muchísimas mejoras que agradezco porque al final es calidad de vida para nosotros. O sea, yo aún recuerdo los pinchazos en los dedos cada vez que ibas a comer, después de comer para saber cómo estabas cada 2 horas. Llegó un punto que yo, por ejemplo, ya no tenía ni sangre. Recuerdo que también te podías pinchar en los dedos del pie. Bueno, la verdad es que era un jaleo. Ahora lo pienso y digo, ¿cómo he podido estar tantos años sin esto? Claro, no lo conocías, no lo echabas en falta, pero ahora que lo tenemos es como, qué maravilla. Entonces, no sé, yo a la tecnología le pido que por favor siga avanzando porque para nosotros es una herramienta, vamos, increíble y nos permite anticiparnos a hipoglucemias, a posibles sustos y, en fin, nos facilita la vida muchísimo. Mayor calidad sí, de vida. Por terminar, me gustaría que nos dejaras un mensaje positivo con respecto a la diabetes, tanto para la gente con diabetes tipo 1 como también para la gente con diabetes tipo 2, con la que se comparten muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, a ver, a grandes rasgos, así como lema, yo diría que con diabetes también se puede. Que la vida sigue después de la diabetes y que teníamos una vida antes del diagnóstico y tendremos una vida después. Y una vida que se puede vivir perfectamente y que puede ser, vamos, súper feliz. Creo que no hay que añadir nada más, es un mensaje muy claro. Pues te voy a invitar ahora a que continúes con nosotros para hacer una parada técnica y hablar de tecnología, que es lo último que estábamos comentando, porque tenemos un consultorio con el Jedi Azucarado, con Óscar López de Briñas, que recibe preguntas y dudas y las resuelve. Así que, como decías que lo de la tecnología estás un poco... Sí. Igual es interesante que te quedes conmigo y lo veamos juntos, ¿te parece? Fenomenal. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Rebeca. Te espero en un próximo capítulo. En este punto del programa me van a permitir que me ponga el pinganillo porque vamos a poner en marcha el consultorio tecnológico y tenemos que organizar una comunicación directa con el norte, con nuestro amigo el Jedi. Antes yo les recuerdo que pueden trasladarnos sus preguntas, sus dudas relacionadas con el uso y la gestión que estén haciendo de la tecnología, si les han hablado de alguna posibilidad tecnológica y tienen alguna duda, o la han probado, tienen dudas, bueno, aquí tenemos el email para que puedan mandarnos esas cuestiones a través de un correo electrónico, a través de una nota de voz, como ustedes consideren. Tenemos 3 preguntas ya preparadas para nuestro consultorio tecnológico con el Jedi Azucarado, pero primero voy a darle la bienvenida oficialmente a Óscar a este capítulo 6 de Saludables con Diabetes. Óscar, muy buenas y bienvenido una vez más a Saludables con Diabetes. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Listo? Pues yo estoy escuchando perfectamente. Si te parece, vamos directamente al grano. Ya este es el último programa de esta primera temporada. Luego haremos balance y análisis contigo para terminar. Pero tenemos 3 preguntas también relacionadas con esas dudas tecnológicas. Vamos a escuchar la primera, si te parece bien. Hola Óscar, soy Pablo de Valencia y con diabetes desde los 15. ¿Qué consejos me podrías dar a la hora de colocarme un sensor en la piel?
importantes. Hemos hablado en alguna ocasión de la dermatología, que en este caso también juega un papel fundamental, Óscar, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones desde tu punto de vista para ponerse un sensor en el brazo o en cualquier otra parte del cuerpo, en el abdomen? Es un tema efectivamente que mucha gente ha preguntado. Pasando el tiempo, desde que esta tecnología se ha empezado a popularizar y con el uso también han empezado a aparecer de manera lógica ciertos problemas o reacciones a nivel dermatológico en algunas personas. Bueno, algunas, en bastantes, ¿por qué? Por la sencilla razón de que cada cierto número de días nos estamos poniendo un sensor y otro y otro y otro. Todavía no tenemos datos, no hay estudios a largo plazo del uso de estos parches de manera continuada en el cuerpo, ¿no? Al final, en algunos casos o en muchos, en los que sean, porque desconozco la cifra o el porcentaje de personas afectadas, el cuerpo se queja de tener esto continuamente, sea cual sea el tipo de componente químico que lleve esos adhesivos. Por tanto, como esto lo tenemos que usar de manera continuada, la principal recomendación que hago siempre es rotar con la misma em, es el mismo consejo que podríamos dar a una persona a la hora de ponerse inyecciones, la rotación para evitar las lipodistrofias famosas. En el caso del sensor, si ponemos un sensor repetidamente en el mismo sitio durante mucho tiempo, no hace falta ser experto en dermatología para saber que es probable que desarrolles algún tipo de reacción alérgica o que tengas algún problema en la piel. Por tanto, rotar. Yo suelo recomendar también que hagamos una ampliación de horizontes con respecto a las zonas recomendadas por un sensor, porque claro, si yo me atengo, me recomienda el fabricante, que por ejemplo en algunos casos o en la mayoría de los casos es en el brazo, si yo solo tengo estos dos sitios o estas dos mini zonas para ponerme, por tanto yo lo que suelo decir, y yo mismo lo he hecho, es probar zonas nuevas. Para probar nuevas, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar vigilante. Y cuando empiezas a probar una zona nueva, estar chequeando, chequear con glucemia capilar, que ya dije en otro programa, recomendable siempre tener a mano, y comprobar que ese sensor está midiendo igual de bien que en la zona oficial. Si vamos a utilizar zonas ampliadas, es recomendable que comprobemos primero que esa zona es adecuada. Por tanto, la rotación de ese sensor es una cuestión fundamental. Debemos moverlo y cuando pasamos a sitios, nos lo quitamos de un sitio, debemos cuidar esa piel, bueno, hacer una rutina de hidratación o de cuidado de la piel como haríamos con el resto del cuerpo. Cuando sales de ducharte, ¿es recomendable cuidarse con crema hidratante? Sí. ¿Es recomendable cuando te afeitas darte una hidratante después? Sí. Bueno, consejos básicos de cuidado de la piel. Y intentar que ese momento en el que la piel se queja sea lo más tarde posible, si es que aparece, igual no. Hay gente que es más dura y gente que es más delicada en ese sentido. Yo creo que no diría o no podría decir más sin ser un profesional de la dermatología, que quizás tendría alguna información adicional, pero desde luego el mejor consejo que podemos dar los que llevamos ya unos cuantos años con sensores puestos es el de rotar, ¿no? Óscar, ¿el sitio más raro donde te has colocado tú personalmente un sensor? Yo en ese aspecto soy poco innovador, pero me gusta ver en las redes sociales gente eh, muy experimental que se lleva al límite ese concepto de la rotación y sitios como un gemelo o, bueno, por supuesto en la pantorrilla, en lo que sería la zona delantera de la pierna, en el cuádriceps, en un pecho en el caso de la mujer, sitios de lo más variopintos. Algunos de ellos yo creo que tiene que doler colocárselo ahí, pero bueno, me gusta ver esas fotos y me gusta ver cuando alguien dice que se lo ha puesto en estos sitios. Y me gusta cuando dice que le está midiendo de maravilla, lo cual da cierta tranquilidad para que sepamos que tenemos unos cuantos metros cuadrados de piel en nuestro cuerpo y que llegado el momento podemos seguir ampliando las zonas extendidas para poner un sensor, ¿no? Yo creo que quedarnos con las zonas oficiales, me temo que se nos queda corto cuando un fabricante prueba y hace un ensayo sobre una zona. No sé si se da cuenta que esa persona se va a tener que poner en esa zona durante unos cuantos años sensores uno detrás de otro. Yo creo que
que no se puede estar machacando la piel en ese mismo sitio tanto tiempo. Bueno, tampoco sabemos qué va a pasar a medio plazo en cuanto a la tecnología de lectura de glucemia. Especialmente interesados estamos todos en una lectura no invasiva. También tenemos la posibilidad de contar con sensores de tipo implantable. Confiemos en la tecnología y confiemos en que haya soluciones menos invasivas y que nos permitan no tener que andar con problemas dermatológicos o con problemas de reacción alérgica a largo plazo. Yo simplemente añadir, por prescripción importante, que si se va a probar a mover el sensor en alguna otra parte del cuerpo, consulten también con su profesional sanitario, que posiblemente también tenga una visión complementaria a todo esto que nosotros estamos diciendo aquí en el día de hoy. Óscar, vamos con la segunda cuestión planteada, a ver qué es lo que nos han enviado en los últimos días. Soy Pilar de Zaragoza y quería saber cuánto tiempo dura aproximadamente un sensor de medición continua de glucosa antes de que deba ser reemplazado. Entiendo que esta pregunta varía en función, ¿no?, del tipo de sensor. Claro, pues un sensor dura lo que dure ese sensor, esa marca comercial. Tenemos sensores en el mercado que nos duran 7 días, tenemos sensores que duran 10, tenemos sensores que duran 14 y tenemos sensores que duran 180. Por clasificarlo de una manera rápida, a excepción del de 180, todos son unos sensores de filamento, como los que casi todos conocemos, de colocarse con un aplicador, y un sensor de días que lleva otra tecnología diferente y que se coloca bajo la piel de manera implantable. Por tanto, depende del sensor que te pongas, vas a tener una duración u otra. No es la decisión importante a la hora de elegir un sensor, cuánto va a durar, sino qué tipo de diabetes tienes, qué tipo de persona eres, cuáles son tus necesidades y, por tanto, consensuándolo con tu endocrino, con tu equipo sanitario, podréis decidir cuál de las alternativas que tenemos disponibles es la mejor para ti. También hay que tener en cuenta que algunos sensores se asocian a sistemas de bomba de insulina, otros no. Algunos sensores te permiten cruzar datos de insulina con una pluma conectada, otros no. Como ves, el asunto es más complejo, no se trata solo de la duración, que quizás es un dato relativamente hasta cierto punto irrelevante, un poco un paquete de características que pueden hacer que un sensor concreto sea adecuado para nosotros o no. En cualquier caso, que sería la conclusión, cualquiera de ellos nos está ofreciendo a día de hoy una exactitud, no diría aceptable, sino buena, directamente buena. Tenemos un margen de confianza en estos sensores bastante alto y bueno, es como siempre una cuestión más de personalización y de analizar un poco qué me implica uno, qué me implica otro, qué ventajas para mí concretamente uno u otro, más de que fijarse en una sola presa de sensor. Y Óscar, en la línea de lo que tú estás informado sobre la innovación de estos sensores, más allá de toda esa innovación tecnológica, a nivel de aspecto, ¿vamos hacia la reducción de ese tamaño? ¿Hay propuestas de cambios en las formas de esos sensores? ¿Te consta algo así? Sí, las últimas, digamos, evoluciones de ciertos sensores que ya conocemos están ofreciéndonos un tamaño menor, que parece como una prestación, digamos, automática y también es muy valorada por nosotros. A veces no se nos escucha demasiado, quizás es porque no nos pueden oír, porque la normativa nos separa tantísimo que al final no saben qué pensamos, cuando realmente estarían muy interesados y todos estamos interesados en que se sepa qué es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Pero ¿es importante el tamaño? En este caso sí, en un sensor sí. Tenemos ahora mismo en el mercado algún modelo ya disponible que es tremendamente pequeño y que para mí es un norte a seguir por parte del resto de fabricantes. Tenemos evoluciones de sensores que ahora mismo están disponibles, pero que su evolución está al caer ya, está empezando a llegar y en los próximos meses las vamos a tener, que son más pequeños podría ser, pero no solo eso, sino que hay una serie de características adicionales que los convierten en más seductores. Léase, por ejemplo, la opción de que de un solo movimiento con una pulsación de botón el sensor quede colocado, que no haya sensor por un lado, transmisor por otro. Eso es algo que a nosotros nos facilita la vida muchísimo, aparte del tamaño. Hay una serie de cosas, la puesta en marcha, la operativa, cómo arrancar ese sensor,
el procedimiento. Hay muchas cosas en las que se puede mejorar y que nosotros, desde luego, si a cualquier persona con diabetes un poco experimentada nos piden opinión, yo te hago una lista por las dos caras de cosas en 5 minutos que pediría un sensor, igual que yo, cualquier persona, ¿no? ¿En esa lista estaría el tamaño? Por supuestísimo. Nosotros no queremos que se nos vaya mirando, que se nos señale, no nos gusta ser diferentes, somos personas normales y claro, pues cuanto más pequeño sea esa cosa que llevas en un brazo o en la tripa o lo que sea, nos va a gustar más. Pero hay una serie de prestaciones también adicionales, de cuestiones que podrían entrar en el diseño industrial que deberían tener en cuenta. Y, por supuesto, otro tema del que tengo auténtica obsesión es la integración o la apertura, la interoperabilidad de toda esa información que captan para que podamos acceder a ella desde diferentes tipos de dispositivos hardware o software. En fin, hay muchas cosas en las que se podría mejorar, como es lógico. La carta a los Reyes Magos, Óscar, pero sin duda recogemos tus inquietudes y tus comentarios. Vamos ya con la última cuestión planteada por nuestros espectadores para ti en este consultorio tecnológico. Hola, soy Marcos con diabetes tipo 1. ¿Qué opinión tienes de la comparación entre la monitorización continua de glucosa y los métodos tradicionales de punción en el dedo? Bueno, esta pregunta la hemos contestado en algún programa anterior, Óscar, pero bueno, está ahí la duda, ¿no? La relación entre la monitorización continua, la convivencia, yo me atrevería a decir, ¿no? Entre la monitorización continua de glucosa y la glucemia capilar, ¿no? El glucómetro en tiempos de monitorización. Bueno, preguntaba la comparación entre ambos sistemas. Yo diría que no hay comparación. No se pueden, son dos cosas distintas, manzanas y peras. Son dos cosas distintas y aun siendo cosas que nos permiten, digamos, medir lo mismo, una están a galaxias de la una de la otra. Aunque curiosamente, a lo largo de estos años que hemos vivido, en el que estaban mejorando esas tecnologías de medición intersticial, requerían del apoyo de la medición capilar, de lo que llamábamos viejo, era necesario para poder comprobar que eso estaba funcionando. De hecho, hoy día todavía hay sensores que requieren de la calibración capilar. Por tanto, bueno, es paradójico, ¿no? Pero lógicamente el camino es que una haga desaparecer a la otra. Aunque hoy día, como he dicho en alguna pregunta a lo largo de estos programas, deban todavía convivir y hay ciertas situaciones y momentos en los que es conveniente tener a mano un medidor capilar. Pero el futuro próximo se encamina hacia sistemas de medición con una fiabilidad muy alta y que ya no requieran del uso de otro tipo de tecnología para apoyarnos en este caso de la capilar, ¿no? ¿Qué implica una y la otra? Pues una implica estar viendo a cada minuto qué está sucediendo y la otra implica verte en 3, 4 momentos puntuales al día. Creo que no hace falta dedicar muchos minutos para explicar si una situación es mejor que la otra, es evidente, y las posibilidades que nos ofrece. Yo cuando en alguna situación, en algún evento de diabetes o en alguna charla se preguntaba cuál ha sido el momento más importante a lo largo de todos tus años con diabetes, yo concretamente que empecé en el 86 y he vivido ya cosas, pues uno de los momentos más importantes que es este, es el de la llegada y la progresiva implantación de esta tecnología de medición intersticial, que es un antes y un después, y como he dicho en mutaciones que tenía una diapositiva específicamente para ello, cómo iba produciéndose una reacción en cadena, era una imagen de un dominó, y iba explicando cuáles son los cambios que fueron provocándose a raíz de la aparición de esta tecnología. Capturar todos esos datos nos permitió disponer de mucha más información, eso traducido a las plataformas de datos permitió que pudieran darnos más estadísticas, darnos mucha más información, empezó a aparecer el concepto del tiempo en rango. Al tener toda la información podíamos ver ya, a empezar a jugar con la variabilidad y a reducirla, se cambiaron un montón de cosas a raíz de eso, fue como una especie de reacción en cadena. Sin duda para mí es un antes y un después, uno de esos momentos clave en la vida en mi vida con diabetes y muchas otras personas también. Pues todo lo que han escuchado en todos estos programas que hemos hecho saludables con diabetes lo dice un hombre que viene del futuro,
Lo dice un hombre que es un Jedi, es nuestro Jedi, es nuestro referente, es nuestra guía en tecnología, al que una vez más le agradezco personalmente que forme parte de alguna de estas locuras que se le ocurren a el que habla. Óscar, ha sido un placer volver a escucharte y espero tengamos una segunda temporada de Saludables con Diabetes para que este consultorio lo intentemos desvirtualizar de alguna manera. Te iba a decir exactamente eso. Tenemos que inventar una máquina de teletransportación porque yo tengo que estar allí en el estudio físicamente, que además el programa va a ganar mucho si yo estoy ahí físicamente, no es por nada. Sin duda, el Pixel no te favorece, te favorecerá mejor Claro. las cosas. Bueno, muchísimas gracias, Óscar, ha sido un verdadero placer y te agradezco que hayas colaborado, de verdad. Un abrazo. Un abrazo grande para ti y para todo el equipo que lo habéis hecho genial. Gracias, Óscar. Pues le agradecemos a Óscar que haya estado con nosotros en estos 6 capítulos de esta primera temporada de Saludables con Diabetes, pero no terminamos todavía porque vamos a cerrar el espacio haciendo deporte. De nuevo vamos al ejercicio físico y a relacionarlo con una cuestión de la que se ha hablado mucho, sobre todo en tiempos de pospandemia, que es la salud mental. ¿También puede mejorar nuestra salud mental, muy relacionada también con la diabetes? Bueno, pues de ello viene a hablarnos Roberto Bonilla, que es preparador físico y creador del método MEDEX. Quiero preguntarte por ese método, ¿en qué consiste? Es un método donde intentamos, en el mínimo tiempo posible, utilizar el ejercicio como medicina, a través del ejercicio de fuerza y a través de la masa muscular. Bueno, pues ya se puede buscar, MEDEX, acabado en X. Hoy vienes a hablarnos de salud mental. La pandemia nos ha puesto un poco en situación. ¿Por qué es tan importante la salud mental? Bueno, pues prácticamente, como sabes, es lo que coordina todos los movimientos que hacemos y es cierto que además de la pandemia, la propia edad puede ir degenerando, ¿no?, el sistema neuronal. Ahora empieza a haber, Ángel, documentación científica suficiente que demuestra que este ejercicio de fuerza que estamos promoviendo mejora las conexiones neuronales, genera nuevas neuronas en la zona en concreto del hipocampo y se genera un proceso que se llama neurogénesis. O sea, que cuando nos dicen a las personas que, oye, tienes algún problema de ansiedad o de tal, y recomiendan hacer ejercicio, la explicación que nos vas a dar ahora es la que resuelve un poco esta cuestión. Así es, incluso para factores o enfermedades como la depresión, esa cantidad de hormonas que suelta cuando realizamos el ejercicio, cortisol, adrenalina, noradrenalina, beneficia no solamente el funcionamiento cerebral, sino el estado de ánimo. ¿Y de eso hay ciencia también? Cada vez hay más ciencia que nos demuestra, que nos lleva en esta dirección. Por ejemplo, estamos viendo aquí un estudio potentísimo que nos demuestra esas mioquinas que hemos hablado siempre, esos factores químicos que genera el ejercicio, la masa muscular cuando nos estamos contrayendo, también afectan al cerebro. Mejora su funcionamiento, genera nuevas neuronas y además mejora el estado mental. Se hace camino al andar. Siempre nos traes una rutina de ejercicios para que en casa podamos hacerlo en condiciones, como tú expones, muy cómodas y muy tranquilas, ¿no? ¿Tienes preparada la de hoy? Vamos a por ello. Para ello nos va a ayudar Estefanía, forma parte del equipo MEDEX. Venga, pues vamos a saludar a Estefanía y a veros en acción. Muy bien, ¿preparada, Estefanía? Vale, vamos a realizar un tipo de ejercicio del cual yo soy particularmente fan. Se llama un trabajo de contracciones estáticas, ¿vale? Lo pongo en práctica normalmente en situaciones en las que hay alguna articulación, que tiene alguna dolencia, alguna rotura, etcétera, y que no nos permite la movilidad completa. Para esto las contracciones estáticas son absolutamente ideales. Vamos a hacer, como siempre, un trabajo de tren inferior, luego un trabajo de tren superior y luego iremos a la musculatura cervical, que es una de las grandes olvidadas de nuestro tiempo. Bien, vamos a empezar por aquí, vamos a utilizar simplemente un bloc de yoga, como estáis viendo. ¿Qué vamos a hacer desde aquí? Desde una posición en la cual tenemos rodillas alineadas con la planta de los pies y más o menos 90 grados, vamos a hacer ahora mismo una contracción al 50% de nuestra potencia, unos 20 segundos. Vamos a ello, haríamos 20 segundos, mucha concentración, sin cambiar la técnica, respirando perfectamente. Cuando pasemos de una potencia a otra, tras otros 20 segundos que habría que hacerlo con un cronómetro o con un móvil, aceleramos, aumentamos la potencia hasta el 90%, eso es, se va notando la fatiga, ¿verdad? Muy bien, las fibras musculares se van agotando, van cayendo una tras otra, estamos haciendo un trabajo de contracción estática muy potente. Y cuando llegamos a los últimos 20 segundos, nos damos un segundo sin movimiento brusco, aceleramos y máxima potencia, todo lo que puedas, Estefanía, aprieta una rodilla contra la otra, están fatigándose mucho, la cara interior del muslo, vamos, continúa y lo voy a hacer más rápido, desde ahí saldríamos la posición, relajamos, despacio, fuera. ¿Qué tal? Potente, ¿verdad? Es un trabajo buenísimo, sobre todo para gente que tiene algún tipo de dolor en la cadera y no puede hacer ni trabajo de abducción ni cierre. Es un trabajo, como habéis visto, muy simple, pero puedo asegurar que muy intenso y muy demandante. Vale, vamos a subir ahora al trabajo del tren superior. Vamos a hacer toda la musculatura pectoral, clavicular y lo vamos a hacer con el trabajo que va a hacer ahora mismo Estefanía. Exacto. La idea es
contraer desde los antebrazos el bloc de yoga. Mismo tipo de trabajo, relajación, buena postura del cuello y 20-20-20. Ahora mismo 20 segundos al 50%. 50 sería lo suficiente para que esto no se caiga, ¿de acuerdo? Eso es. Los hombros, como está haciendo ella, que no se vayan hacia adelante, equilibrados, cuello relajado. Pectoral además se agota enseguida, es una musculatura muy glucolítica y se agota enseguida. Aumentamos ahora hasta el 90%, eso es. Vamos, la idea es romper este bloc de yoga con los antebrazos. Muy bien, mantenemos, lo vas notando en la musculatura del pectoral, es tremendo este ejercicio. Y para finalizar aumentaríamos y al máximo, 20 segundos, mantenemos todo, lo vamos a parar aquí, despacio la salida. ¿Qué tal? Lo hemos acabado un poco antes, pero os puedo asegurar que es un trabajo súper intenso. Yo lo llevo practicando en los últimos años y puedo asegurar que lo he notado a nivel de fuerza en el pectoral. Y bueno, para finalizar vamos a hacer un trabajo con uno de los grandes olvidados, que es la musculatura cervical. Vamos a hacerlo sin necesidad de ningún tipo de equipamiento. Ella se va a poner ahora mismo la palma de la mano sobre la sien, encima de la oreja, y desde ahí mismo protocolo, 20-20-20, 20 segundos 50%, 20 segundos al 90 y 20 al máximo. Vamos despacito con el cuello, por favor, respirando, vamos, 50%, mantenemos cuello erguido, que no se doble demasiado, línea recta del cuello, como está haciendo muy bien Estefanía. Mantenemos, por favor, especialmente despacio las transiciones. Subimos 90% de la potencia, despacito. Si en algún momento sentimos algo de dolor, hay que parar. Hay que sentir fatiga, no dolor. Aumenta y un poco más, máximo. Todo lo que puedas. Seguimos con el cuello recto, muy bien. Eso es, eso es, eso es. Y vamos a parar ya despacio. Desmontamos la posición. Perfectamente, ¿qué tal? Lo has notado, ¿verdad? Trabajo muy potente, habríamos estimulado y mejorado la musculatura derecha del cuello y ahora, por supuesto, si hacemos un lado, vamos a hacer el contrario. Vamos a poner la mano izquierda sobre el oído, sobre la sien izquierda, mismo trabajo, 20-20-20, 20 al 50, 20 a 90 y 20 al máximo. Vamos a hacerlo despacio, despacio aquí, por favor, el cuello, 50%, evitamos así cualquier tipo de dolor, de lesión, etcétera. Las fibras musculares van cayendo, se van fatigando, aumentaríamos en un segundo, 90%, casi tan fuerte como podamos. Eso es, muy bien. Está notando ahora mismo esta zona de aquí, efectivamente. Y despacito aumentamos al máximo. Tenemos que notarlo ahí fuerte. Insisto, sin dolor es fatiga, no es dolor. Seguimos, seguimos y despacio soltamos la posición. Muy bien, ¿qué tal? Trabajo muy potente, lo puedo asegurar, y que mejora mucho, como digo, una de las grandes olvidadas, de las masas musculares olvidadas con el paso de los años, que es la musculatura cervical. Muchas gracias, Roberto. Estefanía, ¿estás bien? ¿Todo bien? Sí, bueno, hoy se lleva el deporte a casa. Sí, eso, ¿no? a casa. Me ha llamado la atención que en este capítulo has hablado de partes o de músculos, grupos musculares más pequeños. Sí. Los ejercicios de fuerza no solo van destinados a los grandes grupos musculares, Claro. ¿no? Porque como hemos visto hoy, Así es, también Ángel. en los pequeños hay mejora. Así es, Ángel. Musculaturas como la cervical, el cuadrado lumbar, musculatura del sóleo y del gemelo que hicimos en otro momento, y musculatura de la mano, del agarre, son importantísimas y son un poco las olvidadas con el paso del tiempo. Y fíjate que si llegamos a cierta edad, a veces uno de los grandes problemas de la sociedad a partir de cierta edad son las caídas. Fíjate qué pasa si he perdido fuerza en la mano en el agarre, si he perdido fuerza en el tobillo, lo que evita eso, y no te digo nada, pues el movimiento, un esguince cervical. Que nos Hoy puede hemos pasar. hablado de la fragilidad con la doctora Mirabet. Así es. Roberto, muchas gracias. Gracias, Ángel. Estefanía, muchísimas gracias también. ¿Vale? Nos vemos en próximos capítulos. Pues hasta aquí este sexto capítulo de la primera temporada de Saludables con Diabetes. Ha sido un verdadero placer. Espero que podamos preparar una segunda temporada. Dependerá en gran medida del apoyo y de las visualizaciones que ustedes nos den a este programa. Gracias a BOT, a Novo Nordisk y a la Federación Española de Diabetes por su apoyo y también por su colaboración. Yo les recuerdo que si tienen alguna duda relacionada con su salud, lo primero que tienen que hacer es acudir a su profesional sanitario de referencia. Este programa va a estar alojado en canaldiabetes.com por tiempo indefinido para que ustedes puedan verlo y compartirlo tantas veces como deseen. Y yo me despido esperando verme con ustedes en una próxima temporada y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.